Vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión US. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches, queridos visitantes de Despegar a la Vida. Bienvenidos a su programa nuevamente con cada jueves 9 de la noche. Mi nombre es José Luis Villanueva en Despegar a la Vida. El día de hoy, feliz como cada ocasión que tengo la oportunidad de estar frente a este micrófono para platicar con ustedes. No olvidando que Despegar a la Vida se transmite en vivo, bueno, no en vivo, algunos programas grabados los jueves 9 de la noche. Y los domingos a las 8 de la noche la repetición en el canal de YouTube de Radio Pasión US. Síganos en YouTube, en Twitter y en Facebook en las señales de Radio Pasión US. En mi página personal, si gustan contactarme en Facebook, mi fanpage Villanueva.empoderando vidas. Con todo gusto también ahí podemos platicar, escuchar y ahí recibo muchas de las sugerencias de los temas a tratar en este programa. Bienvenidos y muy buen día donde quiera que se encuentren. Me encanta saber que hay gente del otro lado del mundo que nos escucha. Obviamente son menos que los que están aquí en México, pero no por eso son menos importantes. Entonces, si ahorita son buenas noches aquí, buenas madrugadas, casi buenos días a los que están en Europa y un poco más hacia el oriente del planeta. Y buenas noches también a los que están en el continente americano con alguna diferencia de horas, pero espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén ustedes en este momento disfrutando de lo que es esta tarde, noche tan maravillosa como otras tantas que tenemos oportunidad de disfrutar. El día de hoy voy a platicar sobre cómo cuando uno está volando, cuando la aeronave va en ruta, cuando se está generando una operación aérea y el avión ya va volando, tiene la oportunidad de redireccionar el vuelo. Redireccionar, dígase, el cambio de dirección, que puede ser por voluntad propia del piloto o puede ser orillado por alguno de varios temas que se pueden presentar, por lo que para tomar una decisión segura al respecto de lo que está sucediendo, cambia la dirección del vuelo y a veces ni siquiera llega al punto de destino que tenían planeado. Redireccionar un vuelo tiene características especiales, puesto que se planea desde antes de que se empiece un vuelo. Una condición normal de una operación aérea comercial es que cuando un vuelo va a salir de la ciudad de Durango a la Ciudad de México, en la planeación del vuelo se considera que si por algo, independientemente de las circunstancias que se presenten, no puede llegar al aeropuerto de destino, que en este caso es la Ciudad de México, ese vuelo que salió de la Ciudad de Durango tendría que irse a un vuelo, a un aeropuerto alterno, llámese Guadalajara, llámese Bajío, llámese Aguascalientes, llámese Querétaro, llámese Acapulco. Tienen diferentes opciones dependiendo de la aerolínea, la aeronave, el horario, la ruta, etcétera, etcétera. ¿Por qué se programa un aeropuerto alterno con la finalidad de poder atender una situación de emergencia que se haya presentado en la aeronave? A veces no solo de emergencia, no, sino situaciones que se tienen que atender, pero que van a impedir que el avión llegue a su aeropuerto de destino. Se planea porque para el cálculo del tiempo de vuelo, del combustible, de lo que debe de suceder dentro de los parámetros de la aeronave, ahí mismo se considera que si un vuelo de 1 hora 10 minutos va a demorar 2 horas, 2 horas y media o 3 por haber cambiado la dirección original, debe contar con todas las características y condiciones de equipamiento, de combustible, de servicios para que ese avión
pueda llegar a otro aeropuerto de manera segura. El redireccionamiento que se hace en un vuelo empieza porque suceda algo fuera de lo planeado de manera original. Y voy a tocar durante el transcurso del día de hoy el ejemplo de este vuelo que se origina en México, en Durango, perdón, se origina en Durango y tiene como destino final la Ciudad de México. Al despegar este vuelo, sale a las 6:30 de la mañana. Por lo tanto, de acuerdo al itinerario, podría estar llegando a la Ciudad de México alrededor de las 7:50 de la mañana, dependiendo de ciertas cosas, pero ese sería su horario estimado de operación, saliendo 6:30 de la mañana para llegar a la Ciudad de México 7:50 de la tarde. Derivado de ello es que la operación así es como la calculamos, así es como consideramos que se va a dar. Para que esto suceda, la tripulación se prepara. Pero una condición que pasó recientemente en la Ciudad de México, que ha pasado en otras partes del mundo, que incluso es algo que actualmente en México y en Europa se tiene como considerado que es una alerta de una situación que se puede presentar y que se puede incrementar su nivel de riesgo para las operaciones aéreas, es que la ceniza volcánica puede afectar las operaciones aéreas. Hace unos cuantos días en la Ciudad de México, el volcán Popocatépetl, que está en la parte, en el estado de Puebla, muy cercano a la Ciudad de México, generó erupciones de una magnitud de ceniza bastante considerable, que al cubrir gran parte del espacio aéreo y su dispersión hacia diferentes estados de la República en el centro de México, hizo que el aeropuerto de la Ciudad de México cerrara durante varias horas. Por lo tanto, no podía haber ni despegue ni aterrizaje de aeronaves. Al presentarse esta situación, el vuelo que salió de la Ciudad de México, perdón, el vuelo que salió de Durango con destino a la Ciudad de México, pues no podía llegar a la Ciudad de México. En ese vuelo, el primer oficial, que está el capitán y el apoyo técnico de piloto es el primer oficial, estaba cumpliendo sus primeras 5,000 horas de vuelo comerciales. Y entonces para él era como un gran triunfo llegar a estas 5,000 horas de vuelo. Ya lo esperaba su familia en México, él oriundo de la Ciudad de México, pues lo esperaba con la intención de festejar sus primeras 5,000 horas de vuelo. Para la aviación, el llegar a cierta cantidad de horas de vuelo, ciertos ciclos, ciertas cosas que establecen como ciclos, es importante, puesto que no cualquiera llega a cumplir estos ciclos o estas metas. Este primer oficial había organizado un desayuno con su familia, precisamente porque celebraban este acontecimiento. Por lo tanto, no pudo llegar a la hora planeada para desayunar con su familia. Este vuelo que se originó en Durango y que tenía destino a la Ciudad de México, traía a una pequeña parte de una familia de origen duranguense. Es una chica que se casaba ese día en la ciudad de Oaxaca y que su vuelo, que salía por la mañana del estado de Durango, aterrizaba en México, hacía conexión para salir a Oaxaca a las 9:50 de la mañana y poder llegar para su boda, que iba a ser en la tarde. Debido al cierre del aeropuerto, no pudo llegar a su boda. Ella contempló que si los vuelos se daban de manera regular, con los horarios establecidos, no iba a tener inconveniente en salir muy temprano de su casa para tomar un vuelo, hacer conexión en un aeropuerto grande como la Ciudad de México, y posterior a ello irse al estado de donde es su pareja, el estado de Oaxaca. Aterrizar ahí a aproximadamente mediodía y entonces poder concluir los preparativos de su arreglo personal, el vestido, el maquillaje, para que por la tarde, eso de las 5 o 6 de la tarde, pudiera estar frente al altar en la catedral de la capital del estado de Oaxaca
y de ahí irse a la fiesta con toda la familia tanto la oriunda de Oaxaca como aquellos que ya habían viajado previamente a ese estado para el festejo. Tristemente, ella no pudo llegar a su vuelo. Este vuelo que surgió en Durango muy temprano por la mañana, también traía a una pareja de recién casados, mismos que pretendían llegar a la Ciudad de México y de ahí conectar a la ciudad de Acapulco. Porque iban a festejar, a celebrar su luna de miel. Habían comprado un paquete muy atractivo para ellos porque se los habían hecho a su medida. Habían considerado todas sus necesidades, sus gustos personales. Habían planeado a detalle en qué hotel querían hospedarse, en qué habitación querían hospedarse y qué actividades iban a realizar durante los siguientes 3 días en la ciudad de Acapulco, puesto que esta luna de miel había sido muy planeada, tan planeada como 20 años. Estos recién casados es una pareja de adultos mayores, ambos entre 65 y 70 años. Él nunca se había casado, ella era viuda, y habían entablado un acercamiento romántico desde aproximadamente sus 50 años de edad. Él nunca se casó, ella era viuda y ya era viuda en ese entonces, y habían pasado quizá entre 5 y 10 años de cortejo, a la antigua, ese cortejo sensible, sentimental, de mucha caballerosidad, de mucha entrega en cuanto a la forma en la que ambos se dirigían el uno al otro, destinando tiempo, detalles, palabras, espacios importantes del uno del otro, para que se pudiera provocar una relación entre dos personas que no se conocían, pero que se encontraron ya en su adultez. Ambos ya tenían más de 50 años, ambos ya tenían una vida, no voy a decir que concluida ni terminada, por supuesto que no, tenían muchas cosas por hacer, pero ya en su historial de vida ya tenían un largo trayecto, mucho más que muchos de los que actualmente ni siquiera llegamos a los 50 años de edad. Ellos ya habían caminado gran parte de su vida y habían hecho lo que creían que había sido importante para ellos. Ella tenía 3 hijos de su matrimonio, del cual, por cuestiones fortuitas, su esposo había fallecido, pero sus hijos, 2 mujeres y un caballero, estaban haciendo sus vidas. Ella, cercano a ellos, vivía en la ciudad de Durango, porque ahí es donde habían nacido, ahí es donde habían crecido, de ahí era su antiguo esposo, ahí es donde realmente ella había hecho su vida. Sus hijos permanecían en la ciudad de Durango, habían encontrado su trabajo, sus estudios, su trabajo y actuales parejas en esa ciudad y permanecían ahí. Era una condición como muy natural de ese estado, de hecho, en el que permanecen durante toda su vida en el mismo lugar, con muchas costumbres muy similares aún a través del tiempo. Y en cambio el caballero que se acababa de casar en Durango por primera ocasión a sus 70 años de edad y que iba gustoso a la ciudad de Acapulco para celebrar su luna de miel, él no era de la ciudad de Durango. Él venía de la ciudad de Torreón, que si bien queda cerca de la ciudad de Durango, fortuitamente había coincidido con la dama en una reunión de trabajo a la que él asistía como invitado y a la que ella asistía por invitación de su hijo. Coincidencias de la vida en las que en una reunión de trabajo donde el hijo lleva a su mamá, un caballero de edad similar, soltero, es invitado por cuestión de trabajo a esta reunión al estado vecino y ahí coinciden y ahí empiezan a entablar plática entre la cena y las bebidas y el festejo ejecutivo que se estaba dando. Esto les permitió entablar una comunicación donde él, después de
3 años en ir y venir de llamadas telefónicas, de algunos mensajes, porque aun y cuando la forma de cortejo era muy a la antigua, pues hay tecnologías que ya utilizan, al grado que después de esos 3 años él decidió irse a vivir a la ciudad de Durango para estar más cerca de la persona de la que él se enamoró. Esta relación de entre 3 y 5 años culminó con una boda en la cual pues se sentían gratamente sorprendidos que eh, a su mayoría de edad ya hubieran llegado al altar y estar dispuestos a compartir el resto de sus vidas. Eh, Estos encuentros fortuitos que culminaron en una boda planeada para llegar a la ciudad de Acapulco para la luna de miel, no pudieron llegar. Y no pudieron llegar por cuestiones de un volcán que decidió hacer erupción, emitir ceniza volcánica y afectar las operaciones aéreas. También en este vuelo, origen Durango con destino a la Ciudad de México, venían 3 hermanos que venían regresando de la ciudad de Durango, puesto que su papá, por un accidente en la mina, en una de las minas, de las tantas varias minas que hay en Durango, en la parte norte de Durango, había fallecido en un accidente. Ellos, los 3 caballeros, jóvenes, que viven en la Ciudad de México, fueron por él, fueron a recuperar su cuerpo, cremarlo y poder regresar con las cenizas para hacerle un evento simbólico con su familia en la Ciudad de México. Ellos contemplaban que este día que ellos regresaban, se iba a generar una ceremonia religiosa con la presencia de las cenizas a las 12 del día en una iglesia de la colonia donde ellos vivieron durante su juventud y pudieran llevar al padre para que sus familiares y amigos cercanos se despidieran de él. Esto tampoco se pudo dar, porque no llegaron a la Ciudad de México como estaba planeado. También en este vuelo viene una sobrecargo, una de las varias que hay. Una de las sobrecargo que tuvo la responsabilidad ese día de la seguridad de los pasajeros y estaba haciendo eficientemente su trabajo, estaba lidiando con una condición de un divorcio. Había recibido la noche anterior la llamada de su esposo que habían concluido satisfactoriamente todos los trámites que habían iniciado 3 meses atrás y que ya era oficial que habían concluido su matrimonio que llevaban por 3 años. Ella profesionalmente estaba haciendo su trabajo, brindando la mejor sonrisa que podía a los pasajeros y atendiendo la situación en medida de sus posibilidades, aún sabiendo que estaba fuera de sus manos el que aterrizaran en la Ciudad de México, con todas las quejas de los varios pasajeros que cada uno tenía la razón, su propia razón y la importancia de el por qué llegar a la Ciudad de México, ella continuaba tratando de atenderlos y satisfacer sus necesidades en medida de las posibilidades que a su alcance estaban para hacerles ver que no era una condición de la aerolínea, mucho menos de la tripulación. Era una situación fortuita de un volcán que afectaba la operación aérea y que la decisión de no aterrizar en la Ciudad de México era más por seguridad que por otra cosa. Y al haber hecho esto, al estar trabajando ella bajo esta condición, pues pudo de alguna forma olvidar en ciertos momentos la tristeza que la embargaba por dentro al haber concluido este trámite de divorcio, del cual ella no estaba completamente segura que se pudiera realizar, puesto que sus esperanzas permanecían en un reencuentro, reconciliación con su antigua pareja. También en este vuelo de Durango a México, que no pudo llegar, venía un recién nacido que nacido en la ciudad de Durango y que venía a la Ciudad de México para una intervención, pequeña intervención médica,
pero necesaria, que en la ciudad de Durango no la podían aplicar, por lo tanto se planeó que se realizara en la Ciudad de México. Y debido a que fue a través de una institución pública que consiguió que se hiciera esta intervención, fue que se planeó un vuelo muy temprano por la mañana para que ese mismo día, a mediodía, fuera operado el niño, el menor, un menor de edad. Esta condición del volcán y la ceniza con un cierre de aeropuerto también impidió que el menor llegara a su destino. ¿Por qué cuento estas historias, estas distintas historias de un vuelo donde van más de 150 personas y cada uno de ellos tiene una historia? Porque cuando hay un vuelo, la posibilidad de que se cambie el rumbo es mucha. Un rumbo se cambia cuando hay una condición meteorológica adversa que puede poner en riesgo la operación aérea y puede poner en riesgo a los que van dentro de la aeronave. También puede suceder situaciones donde hay falla en el avión, en un motor, en un indicador, en una condición que puede poner en riesgo la operación. Por lo tanto, también se tiene que tomar la decisión de cambiar el rumbo, de ir a un lugar más próximo y aterrizar de una forma más rápida para evitar poner en riesgo a la operación. Recordarán ustedes que hace algunos años hubo una película muy famosa de un impacto de aves en un vuelo que salía de Nueva York y aterrizó en el río Hudson, derivado a la pericia del piloto. Y esto sucedió por un impacto de aves que se dieron en la aeronave y que impactaron ambos motores, por lo tanto se apagaron y provocaron el descenso inminente de la aeronave en una condición obvia de peligro. Entonces, las aeronaves, cuando llegan a tener algún impacto en el aire, ya sea con aves o actualmente ya se ha presentado desafortunadamente con drones, genera una situación que puede, dependiendo de la magnitud del impacto, dependiendo del lugar del impacto, puede obligar a la tripulación, al piloto, a cambiar el rumbo del vuelo para aterrizar lo más pronto posible de manera segura. Estas condiciones se presentan cuando estás volando y sucede algo que te afecta directamente al vuelo, a este vuelo en específico. Pero hay otras donde la condición puede no afectar directamente a la aeronave, sino al aeropuerto donde se dirigen, como son las cenizas. Hay veces que un vuelo no aterriza en cierto aeropuerto porque el aeropuerto tiene previamente una condición de riesgo o un accidente que se suscitó en el aeropuerto, por lo tanto impide que más aeronaves aterricen en ese aeropuerto. Hay condiciones meteorológicas que cuando el avión sale del aeropuerto origen y utiliza de referencia el sistema meteorológico que le da la información sobre el aeropuerto de destino, pareciera ser que todo se va a dar de manera normal y no va a haber alguna afectación, pero en el transcurso del tiempo del vuelo puede haber un cambio. Y entonces las condiciones sobre la estación no le van a permitir aterrizar y esto sucede, por ejemplo, en aeropuertos que son desérticos, donde no hay muchas montañas alrededor y que están en zonas desérticas, se generan unas tolvaneras que parecieran ser tornados, aunque no lo son, pero se generan vientos bastante fuertes con polvo que obviamente hace el aire mucho más denso, obscurece la visibilidad e impide que las operaciones se den de manera segura. Hay muchas condiciones que se pueden presentar y esto impide que los aviones aterricen de acuerdo a sus planes. Cuando trato de hacer entender que un vuelo tiene la posibilidad de cambiar su rumbo, de cambiar su ruta, a veces por cuestiones ajenas a la operación y a veces por cuestiones que surgen de ese propio avión, de esa propia operación, es porque así es nuestra vida. Tal cual. Nuestra vida se ve afectada a veces por cuestiones ajenas, externas, fuera de nuestras manos, y hay veces que nuestra vida se ve afectada directamente por lo que nosotros
estamos haciendo, las decisiones que tomamos, incluso partiendo de los pensamientos que generamos. Si tenemos contemplado que estas dos situaciones se pueden presentar, hay que tener claridad que entonces la dirección de nuestras vidas puede cambiar. Incluso ha cambiado, incluso cambia y va a seguir cambiando. Yo no creo que haya una condición en la cual alguien haya hecho un trazo en su vida de tal forma que lo haya cumplido completamente, ¿cómo dicen? A punto comilla, refiriéndose a que lo haya cumplido de tal forma que siempre haya establecido los pasos a seguir, los haya podido llevar a cabo y haya continuado por el rumbo trazado. No considero que haya quien lo haya hecho. Me parece que es muy importante, conveniente y a veces hasta necesario hacer nuestro plan de acción y trazar la ruta por la que nos vamos a mover, por la que nos vamos a desplazar, la ruta por la que vamos a querer hacer nuestra vida, pero en ese proceso cambia la situación y hay veces que, muchas veces, que tenemos que cambiar el rumbo. Esto se da de manera frecuente, estoy seguro que te ha pasado y estoy seguro que te va a volver a pasar. Y entonces, veamos qué es lo que podemos hacer con esto. Y vamos a retomar las historias de quienes vienen en este vuelo de Durango a México y las condiciones por las cuales tuvieron que cambiar el rumbo de sus vidas. Algunos el rumbo de sus vidas y algunos solo el rumbo de su propio día por una condición fortuita, completamente ajena a ellos. Dame un segundo y regresamos. Están escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. He's so sexy. Oh. Regresando con estas condiciones que se nos presentan a veces en la vida, veamos qué es lo que pasa con estos ejemplos de pasajeros, de los muchos que hay en este avión que salió de Durango y va a la Ciudad de México. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y qué va a suceder después de este cambio? Recordarán este nuevo matrimonio donde están felices y contentos por su luna de miel, adultos mayores felices de dirigirse a Acapulco, a cumplir un sueño donde ninguno de los dos conoce el puerto de Acapulco. Ambos con larga vida, larga trayectoria, con muchas acciones y actividades que han hecho en su vida y ahora, entre sus 60 y 65 años recién casados, pretenden ir a conocer uno de los puertos más importantes de México y me atrevo a decir del mundo en los años 70. Acapulco fue considerado el destino turístico más importante del mundo durante muchos años, principalmente en los años 70. Ellos por eso quieren ir a conocer Acapulco, porque no lo hicieron en su juventud, no tuvieron la oportunidad de hacerlo después, y ahora cuando ya están los dos empezando una nueva vida, cuando encontraron un nuevo motivo para tomar decisiones distintas a las que estaban tomando en los últimos años, decidieron casarse y buscar su luna de miel en Acapulco. Perdieron la conexión, ya no llegaron a Acapulco ese día, incluso por el mismo tema de la ceniza en la Ciudad de México, el aeropuerto que se desvió a la ciudad de Guadalajara impidió que ellos pudieran viajar ese día a la Ciudad de México para hacer una conexión y después a Acapulco. Tuvieron que pasar 2 días en la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara, sin poder hacer algo más que esperar a que les dieran un vuelo a la Ciudad de México. Aún y cuando Guadalajara está bien conectado con la ciudad de Acapulco, pues los vuelos estaban llenos y no les dieron alguna oportunidad de viajar por otra ruta a su lugar de destino. El hotel que ellos tenían reservado con los paquetes y todo lo que habían organizado para su luna de miel fue tristemente perdido.
el hotel, quien les organizó el paquete, como estaba tan hecho a su medida por las varias actividades que querían realizar, había sido planeado con tanta estrategia para ellos que no tenían la posibilidad de volverse a duplicar esa planeación, porque ellos no querían cualquier viaje en crucero o en barco por la bahía. Ellos querían uno muy especial para ellos, donde no se iba a poder realizar nuevamente este viaje hasta dentro de 2 meses. El hotel que ellos buscaron con la habitación especial donde ellos coincidieron que querían pasar su luna de miel, era un hotel muy antiguo donde lograron conseguir una habitación que ellos habían visto en las películas de los años 70. Una habitación como muy cercana a la habitación presidencial o a la suite presidencial de este hotel, que tenía una vista a la bahía de Acapulco, además de una vista muy hermosa a la bahía, una privacidad muy, muy especial que era lo que ellos buscaban. Su visita a Acapulco era como la búsqueda de reencontrar mucho de su juventud a través de nuevas decisiones con este nuevo matrimonio. Desafortunadamente también lo perdieron. Otras tantas delicias de las que iban a poder disfrutar en esos días que iban a pasar en su luna de miel ya no pudieron ser concretadas. Por lo tanto, 3 días después de haber sucumbido a los daños que generó el Popocatépetl y la ceniza en el aeropuerto de la Ciudad de México, ellos terminaron regresando por tierra de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de Durango. Antes de regresar con ellos y saber cómo termina esa historia, voy con el piloto, donde recordarán que su familia lo esperaba para un desayuno por el festejo de sus primeras 5,000 horas de vuelo comerciales. Para ellos, pues no era tan complicado entender que la aviación así es y que hay veces que se puede llegar y hay veces que no se puede llegar. Que la aviación tiene planeación, tiene muchas cosas establecidas, pero que sobre todo está la seguridad y que ante un cambio de dirección derivado de la condición meteorológica en el aeropuerto de destino, pues esta tripulación, este piloto en específico, se quedó a pernoctar en la ciudad de Durango un día y de ahí al día siguiente lo enviaron a volar de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de Chicago. Por lo tanto, el festejo que él tenía planeado con su familia en un desayuno bastante esperado con sus papás, sus hermanos, amigos y familiares, lo vivió por Zoom. Bueno, no por Zoom, lo vivió por videollamada. En FaceTime pudieron celebrarlo, festejarlo, mientras los demás desayunaban deliciosamente y festejaban su éxito. Él estaba en el hotel viendo su festejo y él festejando con lo que había en el servivar de ese hotel. Al día siguiente él salió con la ruta Guadalajara-Chicago y continuó su trabajo. Ahorita regresamos con él. Luego, ¿qué pasa con estos hermanos que regresan con las cenizas de su padre accidentado en una mina en Durango y que tenía una celebración, una misa para despedir a su papá con amigos y familiares? Tampoco pudieron llegar. Ellos lo que buscaron fue, en cuanto aterrizaron en la ciudad de Guadalajara, bajarse del avión y tomar un camión y irse por tierra a la ciudad. En lugar de llegar muy temprano por la mañana a la ciudad para la ceremonia de las 12 del día, terminaron llegando por la tarde-noche a la ciudad y pues bueno, aunque no se pudo hacer la misa con las cenizas presentes, los amigos y familiares participaron en la misa, rezaron por él, lo despidieron, cada quien de acuerdo a su creencia, voluntad, gustos y formas, y ellos en la tarde-noche llegaron y se reunieron para darle el último adiós a su padre. De ahí permanecieron todavía un día más en una especie de velatorio, que no es como tal, pero bueno, permanecieron con las cenizas de su padre para quien quisiera irlo a ver, y al día siguiente fueron a depositarlas a donde ellos ya sabían que su papá quería permanecer al haber muerto y el lugar donde él pretendía que sus cenizas quedaran resguardadas. La sobrecargo que venía atendiendo con
con la mayor amabilidad posible, aún y cuando estaba viviendo un proceso complicado de divorcio, hizo su trabajo lo mejor posible, hizo su trabajo en medio de todas sus posibilidades, aun cuando por dentro se encontraba realmente quebrada, triste y agotada de un proceso que ella no quería concluir, pero que desafortunadamente no pudo revertir y que su actividad laboral tampoco le favoreció. Ella, en este proceso de divorcio, pensaba y analizaba si lo que estaba haciendo era lo mejor que podía hacer, si era lo que quería hacer, y si quería continuar en este mismo camino donde ella suponía que por su tipo de trabajo había mermado mucho la relación con su esposo, y es uno de los factores por el cual había terminado su relación. Al momento de llegar al aeropuerto de Guadalajara, como aeropuerto alterno, haber concluido su jornada laboral. De hecho, la base de ella era Guadalajara, coincidentemente. Ella vivía en Guadalajara, pero bueno, ese día le tocaba volar de Durango a México. Ahí había pernoctado un día antes. Al momento de llegar a Guadalajara, al haber dado por cerrado ese vuelo porque ya no podía continuar, al haber terminado su jornada laboral, lo que hizo fue presentarse a la aerolínea, al área de recursos humanos y presentar su baja. Decidió durante ese último vuelo alterno que lo llevó a su ciudad donde estaba viviendo, decidió cambiar drásticamente su vida y entonces renunció a ser sobrecargo para regresar a lo que hizo en algún tiempo sin una carrera profesional exitosa, pero sí por un gusto de dar clases. Regresó a buscar el poder dedicar su tiempo a enseñar a niños de jardín de niños para que eso le permitiera que su tiempo disponible después de dar clases se empleara, se utilizara en recuperar a su pareja. Ahorita regresamos con su historia. El pequeño, que también iba con destino a la Ciudad de México para una intervención quirúrgica organizada por el sector salud, al no poder llegar de manera directa a la Ciudad de México para su intervención y el haber tenido que aterrizar de manera alterna en la ciudad de Guadalajara, presentó situaciones muy favorables para él y su familia en el sentido de que consiguieron de manera inmediata al momento de llegar a la ciudad de Guadalajara ambulancia terrestre que lo trasladó de urgencia a la Ciudad de México. Si bien no llegó a la hora exacta en la que estaba planeada la intervención quirúrgica, la cantidad de personas que se involucraron para lograr que hubiera una ambulancia en buenas y excelentes condiciones, con el equipamiento necesario, para trasladarlo de urgencia de la ciudad de Guadalajara a la Ciudad de México, se dio, así como las llamadas telefónicas que hicieron a los médicos, explicando la situación y solicitándoles el apoyo para que permanecieran en lo que llegaba el paciente. Y los médicos lo hicieron. Esperaron varias horas a que llegara el paciente y pudieran hacer su trabajo. Hicieron lo necesario para que hubiera el quirófano disponible, porque sabemos que en los hospitales del sector público no siempre hay disponibilidad de todo lo que se requiere para una intervención. Dígase personal, dígase quirófano, dígase utensilios y herramientas. Pero la voluntad de tantas personas con la intención de ayudar, favorecer y lograr la intervención quirúrgica de un menor se dio de tal forma que lo pudieron esperar y todo se dio. Se pudo aplicar lo que correspondía para mejorar la calidad de vida de este menor. Y el mismo día que iba a ser operado, fue operado solo con una diferencia de 5 horas. Y al suceder esto, el niño pudo mejorar su condición, sus características y sus condiciones de salud, y permitió que 2 semanas después regresara a su ciudad para continuar con su vida.
El piloto que no llegó a su desayuno continuó volando y es fecha que espera llegar a las 10,000 horas de vuelo para un siguiente desayuno con toda su familia para festejar una meta más cumplida en cuanto a horas de vuelo. Voló durante los siguientes 7 días seguidos y aunque pasó por la Ciudad de México, no tuvo la oportunidad de revivir ese festejo más que por FaceTime. El matrimonio en la luna de miel no les afectó el no llegar a Acapulco. Ellos saben, después de tantos años de vida, que en la vida hay dos formas en las cuales te puedes presentar ante ella y ante los cambios que te presentan. Que uno es aceptar y fluir junto con el cambio, y la otra es enfrentarte ante los cambios que te presenta la vida. Y con la experiencia que ellos tenían, con la cantidad de cosas que habían vivido y con la plenitud en la que se encontraban en ese instante, sus días en Guadalajara fueron su luna de miel y prefirieron regresar por tierra a la ciudad de Durango para permanecer más tiempo juntos en asientos contiguos, porque realmente estaban tan enamorados que no querían perder ni un instante de la plática que llevaban a cabo todo el tiempo y por la cual se habían enamorado. No era una pareja apasionada en búsqueda de sexo salvaje en su luna de miel. Era una pareja con un amor maduro, consciente, con una comunicación tal y una madurez a un nivel que lo que más les interesaba era poder platicar entre ellos. Independientemente de otras cosas que pudieran querer platicar o hacer, para ellos la fortaleza y lo que los llevó a tomar la decisión de casarse era la comunicación que tenían. Sus pláticas por la mañana, sus pláticas en cada vez que se sentaban a desayunar, comer o cenar, sus pláticas cuando salían a caminar por la tarde a pasear con el perro que él tenía ya desde hace muchos años, y eso era lo que alimentaba su vida. Por lo tanto, Acapulco era mero pretexto. Realmente ellos estaban felices con su vida, independientemente de dónde estuvieran o qué es lo que estuvieran haciendo, siempre y cuando estuvieran juntos y tuvieran la oportunidad de platicar. La sobrecargo que llevó a Guadalajara renunció a ser sobrecargo y buscó dar clases de primaria. No tuvo tanta suerte. No pudo regresar a dar las clases, puesto que no tenía una educación formal para dar clases a jardín de niños, como lo había hecho en su pasado, pero que era más sencillo. Ella decidió otro camino profesional, siempre en búsqueda de tener el tiempo disponible para atenderse a ella y atender a quien en su momento pudiera ser su pareja. Estas historias del vuelo que salió, me falta la que no llegó a su boda. La chica que no llegó a su boda, que tenía que ser una conexión en México para volar a Oaxaca y casarse, no pudo llegar. Y llegó a Oaxaca al día siguiente del día que debió de haber llegado a su boda. Por lo tanto, obviamente no llegó a la misa, obviamente no llegó a la fiesta. Llegó hasta el día siguiente, casi en la tarde, a través de varias conexiones que tuvo que conseguir vía Guadalajara, conectando con otros aeropuertos que pudieran llevarla a la ciudad de Oaxaca después de varias horas, varios vuelos y varias conexiones. Llegó, no tuvo la oportunidad de hacer todos los eventos para los cuales estaba planeado ese día que ella volaba. La situación con todos los que estuvieron invitados, tanto a la ceremonia religiosa como a la fiesta, no se llevaron a cabo. La familia de el esposo de una ciudad como Oaxaca, donde hay muchas costumbres bastante arraigadas, no permitieron que se hiciera ninguna reunión ni ningún festejo, sino era con las personas involucradas para hacer una boda. Por lo tanto, no hubo misa, no hubo fiesta. Cada quien se quedó en sus casas o en sus hoteles, dependiendo. Y el día que ella llegó, al sentarse a platicar con él de la situación, de lo triste que ella estaba por
algo que no había quedado en sus manos, él estaba lleno le habían llenado la cabeza y permitió que eso le llenara el corazón de tristeza y rencor, como si hubiera sido la culpa de ella el no haber llegado a su boda. La condición se puso tan dramática con los pensamientos y sentimientos que a él le generó su familia, que no pudieron ponerse de acuerdo para continuar su relación. Decidieron de mala gana y de mala forma separarse, puesto que él no entendió que una cosa fortuita de la vida impidió que se casaran, y ella no pudo hacerle ver que una cosa fortuita no tenía por qué separarlos en su vida si el amor era más grande que ello. Tristemente, ella regresó días después a Durango, vía México, y regresó a su vida sin su esposo, sin estar casada, y buscó la forma de reinventarse después de un golpe tan duro al darse cuenta que la persona con la que se iba a casar estaba más ocupado y preocupado por cumplirle a su familia y por el qué dirán que por el amor que decía tener por ella. Estas varias historias que se tuvieron en el vuelo que salió de Durango, que iba a México, y que de ahí se iban a generar algunas conexiones y se iban a generar algunas actividades planeadas previamente, no son situaciones lejanas a la realidad. De hecho, algunas son ciertas, no todas son inventadas. ¿Cuáles crees tú que sí fueron ciertas? ¿Y cuáles crees tú que no lo fueron? La afectación de los vuelos se dio en la Ciudad de México hace algunos días. Eso es completamente cierto. Las historias de el piloto, la sobrecargo, el matrimonio y luna de miel, los hermanos con su papá fallecido en un accidente en Durango y el menor que iba a ser intervenido en la Ciudad de México, son condiciones de ejemplos que hay o puede haber en nuestra vida. Y que los traigo a la mesa porque estos son pequeños o grandes cambios en la ruta de vuelo de cada una de estas personas. La forma en la que cambiamos, dependiendo, la forma en la que atendemos, perdón, la forma en la que atendemos los cambios que pueda haber en nuestra ruta, en nuestro vuelo, algunas que son completamente externas a nosotros, hace mucho sentido cuando nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. No hace sentido cuando solo reaccionamos ante lo que sucede. La vida nos hace cambiar. Nosotros podemos cambiar por nuestra propia elección. La vida nos va a sorprender, pero también es cierto que nosotros podemos buscar sorpresas en nuestra vida. Los ejemplos de las vidas que aquí les comparto en este vuelo muy sencillo, muy cortito, dentro del mismo país, y 5 ejemplos de los más de 180 pasajeros que iban en este vuelo, solo es para ver tú con qué te identificas. Tú, en qué situación de tu vida estás que a veces no te has dado cuenta que la vida te presentó una oportunidad de cambiar y no quisiste y después la vida te cambió. ¿Y qué condiciones de vida has tenido en las cuales aún y cuando crees que es conveniente cambiar el rumbo, te aferras a algo y no quieres cambiar por necedad, por temor, por preocupación, por el qué dirán, por la familia, por la ignorancia o por tantas cosas que no te ayudan a tomar una decisión? Yo no creo ni estoy aquí para enjuiciar si tus decisiones son buenas o malas. Mi intención solo es poner sobre la mesa que estas condiciones todos las vivimos. Si tú quieres cambiar el rumbo que tienes, está en tus manos.
no está en las manos de nadie más, está en los tuyos. Si no quieres cambiar el rumbo que tienes, también está en tus manos. Para mí, como lo he repetido muchas veces, porque me parece que es sumamente importante identificarlo y tenerlo claro, las decisiones son nuestras, muchas orilladas por agentes o elementos externos, otras tanto porque nosotros las provocamos, pero no podemos o no nos conviene o no es conveniente vivir cada uno de nuestros días buscando, buscando ver a quién culpamos de las situaciones que se nos presentan a nosotros y el por qué tomamos una u otra decisión cuando no depende de los demás. Recientemente, en una plática con unos jóvenes, les preguntaba por qué estudiaron esa carrera y no estaban muy seguros del por qué la eligieron. Y estaban a 2 semestres de terminar la carrera. Por lo tanto, para algunos pudo haber sido un acierto esa decisión de la carrera y estaban por terminar un plan y proyecto de vida trazado. Y para otros estaban al mismo tiempo de terminar una carrera donde no estaban seguros si ese era el camino correcto. En lo que he leído últimamente y que me parece sumamente importante atender en la vida de todos nosotros necesitamos hacernos más preguntas aún y cuando no tengamos todas las respuestas, pero necesitamos hacernos más preguntas para cuestionarnos y entonces poder sacudirnos para tomar decisiones, las que sean, buenas o malas. Seguramente nos equivocaremos y en otras tantas tomaremos decisiones acertadas. Pero si no nos cuestionamos lo que estamos haciendo, nuestro avión que va con un rumbo se va a continuar viendo afectado por los vientos que hay. Y a veces nos va a empujar hacia un lado y a veces nos va a empujar hacia el otro. A veces va a ser que vayamos hacia abajo y a veces va a ser que vayamos hacia arriba. Pero si esas condiciones ya están en nuestro vuelo, porque así es la vida, porque así es el vuelo, porque las aeronaves están expensas a lo que hay en su entorno, como en nuestra vida, entonces, ¿en qué momento nosotros empezamos a tomar las decisiones para dónde queremos, independientemente de lo que hay a nuestro alrededor? ¿Y en qué momento estamos seguros de despreocuparnos un poco o despreocuparnos mucho del qué dirán, del deber ser, del que así me dijeron que tenía que ser o eso me dijeron que tenía yo que hacer? ¿En qué momento tomamos los controles de nuestro vuelo, de nuestra aeronave, de nuestra vida y nos cuestionamos si el camino que estoy trazando, por el objetivo que estoy buscando, es el que quiero, es el que me conviene, es el que busco? O este camino está dependiendo de cosas que no me satisfacen, que no quiero y que no me hacen completamente feliz y pleno. La pregunta y la duda a plantear la vida nos va a sacudir, eso ya es un hecho, querramos o no querramos, a veces mucho, a veces poco, nos ha sucedido, nos sucede y nos va a seguir sucediendo. Eso no hay para dónde nos volteemos. Pero, ¿en qué momento nosotros buscamos, nos damos la oportunidad de que esos cambios nosotros los busquemos, los provoquemos y nos encaminemos en nuestra ruta a donde nosotros querramos, donde realmente seamos felices y plenos, donde independientemente de si no llegué a mi festejo de 5,000 horas de vuelo, sea feliz por haber llegado a esas 5,000 horas de vuelo, donde identifique que si no me casé porque la persona con la que me iba a casar estaba más preocupado por su familia que por mí, qué bueno que no me casé, refiriéndome a esta chica. Que si hay una cantidad de gente que se suma para un objetivo por el bien de alguien, es por ello que este niño puede llegar a un hospital a ser operado. Que si una sobrecargo encontró que su camino no estaba siendo el que quería, se animó, se arriesgó y tomó la decisión que creía más conveniente para su vida. Y así cada una de las cosas
que podemos ir viendo de nosotros, dejar de verlos en nosotros y verlos en nosotros mismos. Hace poquito escuchaba, hay gente que no tiene ni idea de su vida, patas para arriba, ni para dónde, ni pies ni cabeza, pero son buenísimos para arreglar la vida de los demás. Son excelentes analistas y juzgadores de la vida de los demás, cuando sus propias vidas están quizá no muy controladas. Y solo por decirlo así, porque tampoco las voy a criticar. Cada quien lo suyo. Pero a lo que voy es, sí creo que debemos enfocarnos en encontrar las mejores preguntas hacia lo que nosotros hacemos, cada uno de nosotros. Lo diré en primera persona. Debo de enfocarme en hacerme las preguntas para encontrar si estoy haciendo lo que quiero, si estoy en donde quiero estar, si estoy caminando el vuelo, volando hacia donde quiero ir, si he tomado las decisiones que para mí sean correctas para estar donde estoy actualmente. Si hoy me levanté por el objetivo y motivación que quería o no. Si las personas con las que estoy compartiendo el tiempo, si a las personas que amo, si a las personas que quiero, si a las personas que son mis amistades, si cada una de esas personas son las personas con las que quiero estar. El poderme yo dedicar tiempo a cuestionarme a mí por mis acciones, mis pensamientos, mis sentimientos, es un proceso que me parece importante, valioso y necesario para que las respuestas que de ahí surjan, las que puedan surgir sin que tenga que haber siempre respuestas para todo, sean las más convenientes para que mi vuelo sea en plenitud mientras esté vivo. Porque el tener una vida y mantener un vuelo con tantas afectaciones externas de otras personas, de la familia, de la sociedad, del qué dirán, del capitalismo, del marketing, del vestir de los demás, del cómo me veo, del cómo me comporto, de cómo debo de ser. Cuando todo está con con tanta esperanza, vigía, con tanto peso sobre mí, y yo no me lo sacudo, probablemente, solo probablemente, no estoy haciendo lo necesario para vivir mi propia vida y estoy permitiendo que los demás la vivan por mí. Y no creo que sea lo más conveniente para cada uno de ustedes ni para mí. O sea, no creo que sea lo conveniente para cada uno de nosotros. Cada una de estas personas en el vuelo de Durango a México, las conexiones y sus propias historias son las de ellos. Solo busca cuál es tu historia y hacia dónde la quieres dirigir o redirigir si es necesario. Piénsalo y toma las decisiones que creas. No pienses, ni analices, ni consideres algo que no sea partiendo de lo que tú piensas, sientes y haces. Porque nadie se puede meter en tu mente, en tu corazón, en tus acciones, en tu espíritu, si tú no lo permites. Partamos de que es de adentro hacia afuera y no al revés. Por lo tanto, ya me voy. Me encantó estos ejemplos. Dime, ¿quiénes crees que son los reales y quiénes crees que no son los reales? ¿Cuáles son las historias verdaderas y cuáles no? Independientemente de eso, solo para debatir al respecto, piensa en tus historias, tu propia historia, y decide cuestionándote todo, porque con base en las mejores preguntas es como tomamos las mejores decisiones, no con base en las respuestas, sino con base en las mejores preguntas. Y ya me voy. Gracias por estar con nosotros, Despegar a la Vida como cada jueves. Nos vemos el próximo jueves 9 de la noche. No nos olviden en YouTube, en TikTok y mi página Villanueva.empoderando vidas en Facebook. Gracias como siempre y vive mucho, vive libre.